Hola a todos, este ya es el último video que nos quedaba para el curso de microeconomía sobre el beneficio del productor. Vamos a iniciar este tema enlazándolo con los umbrales de los costos de producción. Fíjense que cuando tenemos las curvas de costos, costo marginal, costo variable medio y costo medio, tenemos tres puntos importantes. Uno, el mínimo del costo marginal, que lo llamamos el umbral de la productividad. El mínimo del costo variable medio, que lo llamamos el umbral de la producción, y el mínimo del costo medio, que lo llamamos umbral del beneficio. En el umbral de la productividad, la empresa comienza apenas a pagar sus costos fijos. Es decir, esta empresa, si produce 4 unidades al año, apenas comienza a pagar los costos fijos. Cuando llega a las 7 unidades al año, está en el mínimo del costo variable medio. En este punto, la empresa ya cancela sus costos fijos y comienza a cancelar sus costos variables. Cuando estamos en el mínimo del costo medio, del costo total medio, la empresa ya cancela costos fijos y costos variables, y a partir de este punto, que le llamamos umbral del beneficio, la empresa comienza a ganar beneficios extraordinarios. ¿Por qué le decimos así? Cuando estamos en el mínimo del costo medio, en el umbral del beneficio, se cancelan todos los costos. Estamos hablando de costos fijos, costos variables, y esto incluye una noción abstracta que le llamamos el costo del productor, que sería análogo al beneficio del productor, lo que este productor requiere en ganancia para permanecer en el mercado. Adicionalmente, cuando estamos en el mínimo del costo variable medio, en el umbral de la producción, también le llamamos punto de cierre, porque por debajo de este nivel, es decir, entre el mínimo del costo marginal y el mínimo del costo variable medio, la empresa no cancela en su totalidad el costo fijo. Esto es sumamente importante porque el costo fijo, el costo del capital, es el costo de oportunidad. Recuerden que cuando se invierte en capital físico, el costo es la tasa de interés, y la tasa de interés es el costo de oportunidad de invertir en ese capital. Si esta opción de actividad económica no puede cancelar ni siquiera el costo de oportunidad del activo fijo, es porque cualquier otra opción que está implícita en el costo de oportunidad sería mejor que esta opción. Por lo tanto, la empresa no va a permanecer en el mercado si no puede producir al menos al mínimo del costo variable medio. Visto esto, podemos evaluar entonces de dónde nacen las curvas de oferta. Fíjense que tenemos tres curvas de costo marginal para tres empresas y tres curvas de costo variable medio, igualmente para tres empresas. Si nosotros tenemos este nivel de costos, las tres empresas participan en el mercado porque las tres pueden cubrir al menos el mínimo de su costo variable medio. Pero si nos ubicamos en un costo inferior, entonces participan solamente la empresa 2 y la empresa 3. La empresa 2 estando en el mínimo del costo variable medio, es decir, está en el umbral de la producción, y la empresa 3 sí cubre tanto sus costos fijos y alguna parte de sus costos variables. Entonces, a partir del mínimo del costo variable medio, de esa intersección entre el costo marginal y el costo variable medio, el costo marginal se convierte en nuestra curva de oferta de cada empresario. Es decir, el empresario 3 tiene este costo marginal y su curva de oferta parte desde el mínimo del costo variable medio en adelante. De igual manera la empresa 2 y la empresa 1.
Fíjense que estas curvas de la oferta de la empresa 1, 2 y 3 son las curvas de costo marginal de las tres empresas anteriores, pero partiendo del punto en el que se intersectaban con las curvas del mínimo del costo variable medio. Entonces, la sumatoria horizontal de las curvas de oferta nos dan la oferta agregada. Fíjense que la oferta agregada nace junto con con la curva, sí, con la oferta de la empresa 3, porque es la que puede ofrecer un número de unidades al menor precio, porque es la que tiene el mínimo. Fíjense que ella puede ofrecer un número de unidades y el mínimo de su costo variable está por debajo del resto de las empresas. Entonces, así podemos obtener las curvas de oferta a nivel individual y la oferta agregada. Ahora, ¿cuánto debe producir cada empresa? Sabiendo que hay un juego de oferta y demanda, ya sabemos de dónde viene la oferta y sabemos de dónde viene la demanda. Ello determina tanto el precio como las cantidades que se van a llevar del mercado. Y para cada empresa, ese precio constituye su curva de demanda y es una demanda perfectamente elástica. Eso es debido a los supuestos del mercado. Recuerden que los mercados competitivos son mercados atomizados, donde no hay diferenciación de producto, hay información completa y perfecta, y todo esto conlleva a que todos los empresarios vayan a vender al mismo precio. No pueden diferenciar el producto, ni existe ninguna variable por la cual se pueda hacer alguna diferenciación de él. Por tanto, si cada empresario tiene una curva de demanda perfectamente elástica, él solo puede adaptarse a ese precio. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenemos nuestra curva de ingreso, que es consecuencia de digamos, el ingreso es una función de las cantidades y las cantidades es una función de producción. Tenemos nuestra curva de costos, que es de alguna manera la inversa, y la diferencia entre estos dos viene a ser el beneficio, que lo vemos aquí abajo. El momento en el que el beneficio se hace máximo, es decir, que la diferencia entre la curva de ingreso y la curva de costos es mayor, el beneficio está en el punto máximo. Y en este punto es donde el productor debería ofrecer. Es decir, este es el número de unidades que él debe ofrecer para maximizar su beneficio. ¿Cómo hace esto? El ingreso es precio por cantidad y el beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos. Los costos sabemos cómo se obtienen y el beneficio, pues, es precio por cantidad. Si nosotros queremos maximizar, entonces lo llevamos a nivel, marginal. Por lo tanto, la diferencia del ingreso total con respecto a las cantidades menos la diferencia del costo total con respecto a las cantidades nos dará la maximización del beneficio, que conceptualmente es el ingreso marginal menos el costo marginal. Recordemos que si diferenciamos el ingreso con respecto a las cantidades, sería precio por cantidad, y el precio es una función de las cantidades porque es la función de demanda. Entonces tendríamos precio más cantidades por el diferencial del precio sobre las cantidades, y esto nos daría cero, y por lo tanto el ingreso marginal va a ser igual al precio. Entonces, si aquí atrás, si maximizamos cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, pues tendríamos que el beneficio se hace máximo cuando la pendiente es igual a cero. Por lo tanto, en este punto, tanto ingreso marginal como costo marginal serían iguales. Es decir, en términos marginales, el beneficio lo igualamos a cero y quedaría ingreso marginal menos costo marginal.
Y conceptualmente ya hemos mostrado que el ingreso marginal sería igual al precio. Por lo tanto, mi curva de demanda individual, que es una demanda perfectamente elástica, no es solamente mi curva de demanda, sino que es el ingreso marginal para la empresa. Y la empresa solo debe adaptarse entonces a ella. Es decir, si este es mi ingreso marginal, lo debo igualar al costo marginal y de ahí obtener cuáles son las cantidades que se van a producir. Lo vemos aquí. En este ejemplo tenemos producción de abono y el precio en dólares. Si el precio es de $7, esta empresa produce en el mínimo del costo medio 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 de entradas de abono. Si el precio incrementa a 7.2, perdón, de 7.20, de 7.2 a $10, entonces igualándolo al costo marginal, la empresa vendería 1.3 y se ubicaría por encima del costo medio. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, la empresa maximiza igualando el ingreso marginal, que va a ser igual al precio, y es a su vez su curva de demanda con el costo marginal para determinar cuántas unidades va a llevar al mercado. Y adicionalmente podemos ver que si el precio supera el mínimo del costo medio, esa empresa está obteniendo beneficios extraordinarios, como lo comentamos hace un momento. Y este beneficio extraordinario es lo que va a estimular la entrada de más oferentes al mercado. Eso produciría un desplazamiento de la curva de oferta y disminuiría el precio hasta el punto en el que el precio llegue a cubrir hasta el mínimo del costo medio de la empresa. Adicionalmente, ok. Adicionalmente, cada empresa, a partir del punto del costo variable medio, del mínimo del costo variable medio, está dispuesta a ofrecer. Significa que todo precio que esté por encima, ella lo va a ofrecer. Aquí está. Todo precio por encima, digamos que esto en vez de costo es un precio. Entonces, esta empresa va a ofrecer Q1, esta empresa va a ofrecer Q2 y esta va a ofrecer Q3. Sin embargo, esta empresa está ligeramente por encima del mínimo del costo variable medio y está dispuesta a ofrecer, igual que las demás. Pero si ella está dispuesta a ofrecer desde el mínimo del costo variable medio, la diferencia entre lo que está ofreciendo y el mínimo del costo variable medio se convierte en el excedente del productor. Fíjense que en este caso, si nuestro precio fuese esta C, el excedente de este productor sería el recuadro entre el mínimo del costo variable medio y el precio efectivamente que existe. Si lo vemos en la empresa 2, sería desde el mínimo del costo variable medio hasta el precio que efectivamente existe. Y si lo vemos desde el punto de vista de la empresa 3, sería desde el mínimo del costo variable medio hasta el precio que efectivamente se ha determinado. Es decir, mientras menor sea la estructura de costo de una empresa, mayor va a ser el excedente del productor. Y de igual manera, si los precios, si el precio de mercado disminuye, pues algunas empresas tendrán que salir del mercado, como en este caso la empresa 1. La empresa 2 estaría en el umbral de la producción, lo que significa que no tendría ningún excedente, pero la empresa 3 sí tendría excedente, porque es la que tiene el, la estructura de costos, digamos, más baja en términos de costos de producción. Ahora veamos un ejemplo.
Tenemos una empresa, tenemos una empresa que tiene un costo marginal, que es nuestra curva azul, con su mínimo, el umbral de la productividad. Tenemos su costo medio, el umbral de la producción, el punto A, y el costo variable medio, y el costo medio total, con su mínimo en el umbral del beneficio. Si, ¿dónde estás? Ajá. Si el precio fuese, no, sí, si el precio fuese estamos hablando de 107.8, la empresa estaría dispuesta a llevar al mercado, ajá, 129 unidades, 129.75 unidades. Estaría, digamos, disfrutando de beneficios normales. Si la empresa déjenme buscar dónde está la otra. No, esta, 125. Ajá. Si la empresa está en un mercado con un precio de 93.75, llevaría entonces 125 unidades. Estaría justo en el punto de cierre. A partir de aquí, ella obtendría, estaría dispuesta a permanecer en el mercado, y todo precio por encima de le empieza a generar excedente de productor, y todo precio por encima de los 115, no, los 107, ya sería un beneficio extraordinario. Es decir, esta empresa del punto A al punto B, y este recuadro que vemos acá, sería el excedente del productor. Si el precio se incrementa mucho más, la empresa estaría dispuesta a llevar 132 unidades al mercado en el punto E. Déjenme quitar el punto B, ¿dónde está? Aquí está. Ajá. Estaríamos aquí en el punto E, y fíjense que la diferencia que hay entre el mínimo del costo medio y el punto E, que sería este recuadro que está arriba, le estaría otorgando a la empresa un beneficio extraordinario. Eso provocaría el ingreso de más empresarios. Más empresarios significa que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, y eso llevaría en consecuencia una disminución en el precio del mercado. Esa disminución en el precio del mercado hace que algunos oferentes salgan, y este juego se produce hasta el punto en el que se vuelve a producir una disminución en el precio tal que nos lleve a un beneficio normal en el punto B. Bueno, con este análisis ya podemos dar por concluido el estudio del beneficio del productor. En resumen, hemos visto la composición de las curvas de oferta individual, la composición de la curva de oferta agregada, la maximización del productor, cómo hace el productor para maximizar, igualando el ingreso marginal al costo marginal, sabiendo que el ingreso marginal es igual a la demanda de mercado. Y hemos evaluado el excedente del productor y los beneficios extraordinarios. Bueno, ya con esto podemos hacer una actividad, y les recalco que deben leer el tema de maximización del beneficio. Lo tienen en el libro de Pindick, y también está en el libro de Nicholson.
Bueno, hasta aquí los dejo.